En el siglo V, anterior a nuestra era, comenzaba en el Mediterráneo a resplandecer un pueblo glorioso. Hombres y mujeres que sentaron las bases de la civilización occidental. Los griegos. En los dos siglos más extraordinarios de la historia, nació la ciencia y la política, la filosofía, la literatura y el teatro. Fue una época de un tipo de arte y arquitectura que todavía luchamos por igualar. Los griegos lograron todo esto en un contexto de guerra y conflicto, venciendo a ejércitos que superaban varias veces el tamaño del propio, y eventualmente terminarían construyendo su propio imperio, que se extendió a través del Mediterráneo. Detrás de estos logros, hubo pensadores, filósofos, científicos, políticos, y un sinnúmero de personajes, que dada su contribución o su obra, pasaron a formar parte de la historia de la humanidad. En este sexto capítulo de nuestra serie Origen, te contamos todo sobre un periodo clave en la historia de la antigua Grecia, la civilización que cambió al mundo. Es el del momento en el que se sientan las bases de la construcción de uno de los imperios más importantes de la antigüedad. Exploraremos todo sobre este periodo de la historia de Grecia, durante los próximos 15 minutos. Antes de que nos adentremos más en esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like, para que este vídeo pueda servirle también a mucha más gente, y para que no te pierdas nuestras publicaciones semanales. Grecia. Tierra de leyendas y mitos, en donde las ruinas son la prueba de su pasado glorioso. Pero por siglos, Grecia no fue el tipo de lugar en el que se esperaría que surgiera un imperio. Transcurría el año 508, anterior a nuestra era. En una noche caótica, en una pequeña ciudad de la Grecia continental, se iniciaba el camino hacia la construcción de uno de los imperios más importantes del mundo antiguo. En esa pequeña ciudad, una revuelta en sus calles había ocasionado un caos. Se trataba de Atenas. El pueblo se había rebelado contra sus gobernantes, exigiendo la libertad tras siglos de opresión, por parte de los aristócratas que controlaban todo lo que sucedía en esta ciudad. Para el hombre común de Atenas, la vida había sido extremadamente dura. La de Atenas no era una sociedad de iguales. Esa noche sería un punto de inflexión en la historia de Grecia y en la de la civilización occidental. En ese momento, surgiría en la escena política, una figura que cambiaría la historia de Grecia para siempre. Esta importante figura era Clístenes. Clístenes impulsó las reformas democráticas que rigieron la vida de Atenas hasta la llegada de los romanos. Un sistema de gobierno que transformaría este diminuto estado, y desencadenaría la civilización más floreciente que el mundo había visto hasta entonces. Pero, ¿qué fue lo que provocó estos acontecimientos que cambiaron a Grecia para siempre? Para obtener una respuesta, tenemos que viajar más atrás en el tiempo. Al finalizar la Edad Oscura de Grecia, comenzó la Edad Arcaica. Para entender todo sobre los orígenes de la civilización de la antigua Grecia, hasta llegar al periodo de la Edad Oscura, te dejo aquí arriba un enlace a otro de nuestros episodios. Exploremos ahora lo que sucedía en Grecia mucho antes, en el siglo VII anterior a nuestra era. El periodo de la Edad Arcaica abarcó el lapso que fue desde el año 776 al 499 anterior a nuestra era. Es el momento en el que los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. La antigua Grecia como nación, en realidad nunca existió como tal. Este no era un estado con una frontera establecida, o una capital, sino una multitud de ciudades distintas, y completamente independientes. La geografía montañosa de la región, junto con lo complicado de las comunicaciones, llevó a que los diversos núcleos de población permaneciesen aislados, y a que se constituyeran ciudades-estado independientes que rivalizaban y se enfrentaban entre sí, compitiendo por la tierra y el poder. Pero entre estas innumerables naciones diminutas, existía una cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias, y se reunían en las mismas celebraciones. El mundo físico de Grecia no es el tipo de lugar en el que se esperaría que surgiera una gran civilización, que se convirtiera en un imperio. Las grandes civilizaciones de la época, como Egipto o los persas, habían crecido alrededor de los ríos y las fértiles llanuras que se extendían desde sus orillas. A principios del siglo VI, Atenas no era ni de cerca la más poderosa o importante de estas pequeñas naciones.
Pero en el sur de Grecia, había una ciudad-estado que tenía un poder militar que parecía que podría llegar a dominar todo. Hablamos de Esparta. Los espartanos fueron criados desde su nacimiento para ser soldados, separados de sus familias al cumplir 7 años de edad, con sus vidas estructuradas en torno a la disciplina y la guerra. Los espartanos eran expansionistas, conquistaron todas las regiones circundantes, y habían reducido a los pueblos conquistados a una clase de siervos conocida como hilotas, que estaban obligados a trabajar en los campos para sus señores espartanos. Estos fueron gobernados con puño de hierro. Pero la poco relevante ciudad de Atenas, en menos de 100 años, se convertiría en un polo de atracción para el resto de la población griega. A comienzos del siglo VII anterior a nuestra era, el surgimiento de las primeras monedas en Anatolia revolucionó por completo el comercio y la economía, lo que impulsó significativamente el intercambio comercial en el Mediterráneo. Atenas rápidamente supo sacar partido de esto, explotando sus minas de plata del monte Laurión. En Atenas, comenzó a aparecer una poderosa clase comercial y naviera, quienes impusieron duras condiciones a los trabajadores, y esto comenzó a generar revueltas. Desde el siglo VIII anterior a nuestra era, Atenas había evolucionado políticamente, desde una monarquía a una aristocracia de terratenientes. Pero, ¿cómo llega Grecia a formar un sistema en el que los ciudadanos gobiernan su estado y lo controlan a través de leyes hechas por el pueblo? ¿Cómo se gestó la primera democracia en la historia? Un sistema de gobierno que tras el ocaso del Imperio griego, el mundo no volvería a ver hasta la Revolución Francesa de 1789, 2000 años después. El primer paso hacia la democratización lo dio Dracón, que hacia el año 621 anterior a nuestra era, redactó el primer código legal de la ciudad. Este código limitaba el poder de la élite y permitía ejercer ciertos derechos a una parte de los atenienses. Poner las leyes por escrito acababa con la arbitrariedad con la que la aristocracia las interpretaba. Pero el código de Dracón no supuso la paz social, ya que la nueva clase pujante de mercaderes ansiaba su parcela de poder político, hasta ese momento monopolizado por la aristocracia. En el 594 anterior a nuestra era, Solón, un poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, redactó una constitución que implicó una gran cantidad de reformas, dirigidas a aliviar la situación del campesinado, asediado por la pobreza y las deudas, y un régimen señorial que lo ataba a las tierras de su señor o lo conducía a la miseria. Transcurría una época de graves conflictos sociales, producto de una extrema concentración de la riqueza y poder político en manos de los nobles terratenientes. Sus reformas institucionales y el nuevo sistema censitario lograron constituir una timocracia y abolir la distribución de los derechos políticos, basada en el linaje del individuo. Si bien, luego de estas reformas, los estratos medios obtuvieron una mayor cuota de poder político, los estratos más bajos no consiguieron que fuese oído su reclamo de una nueva repartición de tierras, que en un principio anhelaban. Con todas estas reformas se logró un pacto político que amplió la base social de Atenas, reduciendo el riesgo de una guerra civil. Las reformas de Solón tampoco trajeron la paz. La nueva clase pujante ansiaba más poder, y ello acabó desembocando en la aparición de tiranías. En el siglo V anterior a nuestra era, surgiría en la historia de Grecia una figura importante, que tomó el gobierno mediante un golpe de estado. Se trataba de Pisístrato. En el año 561, se presentó ante los atenienses reunidos en el Ágora, anunciando que había sido víctima de un ataque propiciado por sus enemigos políticos, y de que se salvó de milagro. Uno de sus partidarios propuso que se le concediera una guardia personal para su protección, y la Asamblea Popular le entregó 50 hombres armados con garrotes, que empleó para tomar la Acrópolis en una audaz acción, y dar un golpe de estado, convirtiéndose en tirano. Sin embargo, este primer gobierno sería efímero, pues la alianza de los Pediacoi y los Paralioi le forzó a abandonar el poder al año de haberlo adquirido. Regresó luego en el año 559, y se hizo de nuevo con el poder. Gobernó durante 5 años. Luego sus enemigos volvieron a aliarse, lo expulsaron y confiscaron todos sus bienes. Permaneció exiliado 10 años, durante los cuales se enriqueció con las minas de oro de Macedonia y Tracia, formando un nuevo ejército, y derrotando de forma definitiva a sus enemigos, en el año 549 anterior a nuestra era.
Para evitar nuevas rebeliones contra su poder, tomó medidas más firmes para conservarlo, pero con la misma moderación con que se había distinguido anteriormente. Pisístrato fue un excelente político y era un hombre extremadamente inteligente. Fue un exponente positivo de la nueva burguesía mercantil. Tenía una mentalidad abierta y tolerante, con lo que consiguió que su autoridad no fuera cuestionada. Para lograr apoyo a su gobierno, recurrió a los atenienses comunes, y con una política populista, terminaría socavando toda la jerarquía de aristócratas que gobernaron durante siglos. Incrementó la grandeza de Atenas como potencia económica y como polo de atracción en el Egeo, y la flota ateniense alcanzó su máximo esplendor. Redujo los impuestos, e introdujo préstamos gratuitos, para permitir que la gente construyera sus granjas. Ofreciendo a los atenienses la oportunidad de prosperidad, transformaría la ciudad. El agrarismo se aceleró en Atenas. Producían el mejor aceite de oliva, comenzaron a exportarlo a otras ciudades de Grecia, y a través del mar hacia Egipto o Fenicia, Persia y Asiria. Atenas estaba idealmente situada, para exportar a todo el Mediterráneo oriental, el mercado más grande del mundo antiguo. A medida que el comercio crecía, los atenienses encontraron que su riqueza y prosperidad iban en aumento. El gobierno de Pisístrato supondría para Atenas su primer momento de esplendor. Pero Pisístrato falleció en el año 527 anterior a nuestra era, dejando el poder a sus dos hijos, Hipias e Hiparco, quienes se desviarían del camino de moderación del padre y se convertirían en tiranos en el sentido actual de la palabra. En el año 514, el hermano de Hipias fue asesinado. Hipias endureció su tiranía y ordenó numerosos fusilamientos en venganza por la muerte de su hermano. Se volvió paranoico, y sabía que era de parte de los aristócratas, de donde podía venir la mayor amenaza a su poder. En el año 510, anterior a nuestra era, Clístenes, un noble ateniense, armaría una conspiración para derrocar a Hipias. ¿Pero quién era Clístenes? ¿Por qué se lo identifica como el padre de la democracia? Clístenes formaba parte de una familia aristocrática ateniense, y había sido criado desde su nacimiento para ser un gobernante. Clístenes armó un complot para derrocar al tirano Hipias, el que fue capturado y desterrado de Atenas para siempre. Clístenes, a partir de allí, se convertiría en una de las figuras más poderosas. Culminó las reformas democráticas que, aunque con vaivenes, rigieron la vida de Atenas hasta la llegada de los romanos. Introdujo la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Pero pronto, otro aristócrata ateniense comenzó a conspirar contra Clístenes. Se trataba de Iságoras. Iságoras buscó apoyo fuera de Atenas para derrocar a Clístenes y hacerse con el poder. Iságoras pidió ayuda al rey espartano Cleómenes, un viejo amigo. Los espartanos proporcionaron la fuerza de sus tropas para ayudar a Iságoras a hacerse con el poder en Atenas. Dio un golpe de estado, y dentro de los primeros objetivos del nuevo tirano, estaba lidiar con los demás aristócratas, sobre todo Clístenes. Unas 700 familias fueron expulsadas de Atenas, incluyendo a la de Clístenes. Atenas ahora quedaría en manos de un déspota dictador, un dictador que ahora gobernaba con el apoyo del poder más temido por Grecia, el de los espartanos. Para ese entonces, las luchas por el poder entre la élite aristocrática habían dejado a Atenas en un inútil ciclo de violencia. La gente corriente de Atenas ahora tenía su destino en sus propias manos y se rebelaron contra Iságoras. Y finalmente, llegamos al punto en el que comenzamos, al año 508 anterior a nuestra era, a la revuelta en Atenas que cambiaría Grecia para siempre, e iniciaría el camino hacia la construcción de uno de los imperios más importantes del mundo antiguo. Durante 2 días y 2 noches, Iságoras y sus aliados espartanos lucharon contra el levantamiento, refugiados en lo alto de la Acrópolis, pero no pudieron escapar de la furia de los atenienses. Finalmente, en la mañana del tercer día tuvo que rendirse. Y el pueblo había conseguido el poder para sí mismo, por primera vez en la historia escrita. Este sería el primer paso de Atenas hacia el imperio y la gloria. Luego, el pueblo ateniense se dirigió a un hombre en quien confiaba. Recuperaron a Clístenes de su exilio y le pidieron que formara un gobierno. En ese momento, era imposible que volviera al poder un grupo de aristócratas. Entonces Clístenes tuvo que diseñar una revolucionaria solución gubernamental. A la sombra de la Acrópolis, sobre una colina ateniense, surgía una gran sala de reuniones, en la que pobres y ricos podrían ponerse de pie y dirigirse al resto de los ciudadanos. Surgía así la gran asamblea ateniense, que se reuniría cada 9 días, para votar temas referentes a toda la administración del Estado. Se discutía allí el futuro del Estado, desde el incremento de impuestos, hasta la declaración de una guerra. Se formaba así, lo que sería el antecedente de los parlamentos que surgirían en todo el mundo.
Se pasó de gobiernos que se decidían por la fuerza de la espada, a elegirlos mediante el voto. Se instituyó la ley del pueblo. Un sistema de gobierno que ahora conocemos como democracia. El sistema democrático ateniense fue el más avanzado de la antigüedad. Las reformas habían expresado una fe ciega en la capacidad política del ciudadano. A través de la discusión con los demás en la asamblea, los ciudadanos eran capaces de afrontar juntos los problemas de la polis. Y también se cimentó la idea de que el ejercicio de derechos y libertades era fundamental para lograr la paz social. La democracia ateniense es un tipo de democracia muy diferente al actual. No hay un gobierno separado del ciudadano ateniense corriente. Ellos son el gobierno. La democracia antigua era directa, sin representantes. Si una polis tenía 6.000 ciudadanos, todos podían participar libremente en la asamblea. La principal innovación de Clístenes fue establecer como principio básico la isonomía, o igualdad de todos los ciudadanos de Atenas ante la ley. Este principio menospreciaba los derechos en virtud de la herencia familiar o de la riqueza, aquello que valoraban la aristocracia o la timocracia de Solón, respectivamente. En el fondo, el paquete de reformas, que supuso una disminución de las diferencias sociales, fue posible porque los más ricos no opusieron resistencia. Se percataron de que, cediendo ciertos privilegios, evitarían perderlo todo en un estallido social. Pero persistieron las tensiones entre los aristócratas, cuya fuente de riqueza estaba en la tierra, y los mercaderes, cuya prosperidad venía por mar. El sistema de gobierno implantado por Clístenes transformaría este diminuto estado, y desencadenaría la civilización más floreciente que el mundo había visto hasta entonces. La democracia, de una manera muy real, libera los potenciales dentro de las sociedades humanas. En ese momento, mientras la democracia de Clístenes se fortalecía, en el este, se congregaba una nueva amenaza. Darío I, rey del poderoso imperio persa, la mayor potencia de la época, comenzó a percibir que Atenas se había convertido en una amenaza, luego de que enviara su apoyo a las ciudades jónicas, tras su sublevación contra el imperio persa. En ese momento, el rey Darío movilizó un ejército de 30.000 hombres para invadir Atenas. Clístenes se iba a enfrentar entonces a su prueba más dura. Comenzarían así las guerras médicas, una serie de conflictos entre el imperio aqueménida de Persia y las polis del mundo helénico, que comenzaron en el 490 y se extendieron hasta el año 449, anterior a nuestra era. Pero esto, lo veremos en un próximo episodio sobre la antigua Grecia. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos episodios.